El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los escribas que habían venido de Jerusalén decían acerca de Jesús: este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso los echa fuera. Jesús llamó entonces a los escribas y les dijo en parábolas: ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Porque si un reino está dividido en bandos opuestos, no puede subsistir. Una familia dividida tampoco puede subsistir. De la misma manera, si Satanás se rebela contra sí mismo y se divide, no podrá subsistir, pues ha llegado su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas si primero no lo ata. Solo así podrá saquear la casa. Yo les aseguro que a los hombres se les perdonarán todos sus pecados y todas sus blasfemias, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón. Será reo de un pecado eterno. Jesús dijo esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos un momento. Cuando uno no puede responder desde las cosas que uno tendría que hacer, va a empezar a inventar y a buscar justificaciones. Por ahí, muy a la mexicana decimos, empiezan a dar patadas de ahogado. ¿Por qué? Porque hay una frase que menciona mucho Padre Rayito: la gracia descubre la desgracia. Cuando uno hace lo que tiene que hacer, va a empezar a mostrar aquello que no se estaba haciendo. Jesús viene a dar cumplimiento a la palabra de Dios, y en este cumplimiento no es sino a darle gloria a Dios. Ayer escuchábamos en el Evangelio del día de ayer esta lectura de Lucas, donde empieza Jesús su ministerio, ya propiamente hablando, después del bautismo y de haber estado los 40 días en el desierto y haber pasado las tentaciones. Y nos decía la palabra ayer que Jesús desenrolló el libro, el rollo que le habían dado, que era del libro de Isaías, y que decía este libro, ¿verdad? Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Después se sentó y los ojos de todos se quedaron viendo hacia él, y Jesús va a decir: hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Jesús vino a cumplir la misión que Dios le había mandado, y esa misión era el dar a conocer el reino de Dios. Lo mismo que tenían que hacer los sacerdotes, los fariseos, el Sanedrín, que ellos estaban más cerca de Dios y que tenían que llevar esa cercanía de Dios hacia los demás. Por eso cuando muchas veces la gente nos dice: ay, Padre, usted que está más cerca de Dios, yo me pongo a preguntar y realmente me cuestiono: ¿y será que sí estamos más cerca de Dios? Como sacerdotes tendríamos que estar más cerca de Dios, pero como dice el Evangelio, a veces la fe de la viuda es más grande que la de los sacerdotes. A veces la fe de las personas sencillas es más grande. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos queremos cuestionar, nos queremos hacer todo un desarrollo, una explicación, una reflexión,
Y las cosas son tan sencillas. A veces queremos nosotros justificar todo. Y esa persona que a lo mejor no tiene tanto estudio, que a lo mejor no tiene tanta preparación, pero que vive una entrega total, está más cercano a Dios. A lo mejor la viejita que viene y que hace su novena y se va bien confiada porque habló con Dios y Dios le escuchó. Decía un profesor en la teología: muchachos, México ya está listo para un siguiente paso en su fe. México debería dejar ya los rosarios, las novenas y empezar a hacer sus reflexiones teológicas para entender a Dios. Y yo me acuerdo que le comenté al profesor que las reflexiones teológicas son importantes, pero la muestra de esa fe sencilla es lo que ha hecho a México un país de fe, una nación que realmente ama a Dios y que es una nación que, a pesar de todas las situaciones y todas las tentaciones y situaciones adversas que hay, es un país, una nación que sigue teniendo su corazón a Dios. Que tenemos que purificarnos, es verdad. Que tenemos que ir madurando, también es verdad. Pero no podemos dejar nuestra sencillez para poder acercarnos a Dios. No podemos dejar nuestra humildad delante de Dios. Por eso el Señor va a decir: aquel que no se haga como niño no entrará en el reino de Dios. Y no quiere decir que nos hagamos desobligados, que nos hagamos que queremos todo. No, lo que está diciendo es que tenemos que tener esa confianza en Dios, como un niño tiene la confianza en su padre. Por ahí hemos visto muchas reflexiones. Ahorita me viene a la mente una donde un vuelo que iba de una ciudad a otra pasa por un momento de mucha turbulencia y el avión se mueve muy feo y se sacude y toda la gente está muy preocupada, está rezando, está gritando, y va un niño muy tranquilo, va dibujando ahí en una hoja, y alguien le dice: niño, ¿tú no tienes miedo? No. ¿Y por qué no tienes miedo? Mira cómo se hace el avión. Porque mi papá es el piloto y no creo que mi papá quiera que me pase algo malo. Así a veces nosotros, así es como debemos tener nuestra fe ante Dios, pero a veces nos hacemos cada situación en nuestra mente que empezamos a justificar una y otra situación, y ahí es donde empezamos a salirnos del camino de santidad. Porque empezamos nosotros a querer entender desde la situación humana, desde la situación material, y entonces vamos a descubrir cómo entender a Dios es completamente difícil. Y entonces vamos a empezar a justificarnos, vamos a empezar a justificar las situaciones que estamos viviendo, vamos a empezar a justificar las faltas que tenemos. Y empezamos a desviarnos. Así fue como se empezó a desviar estas clases de autoridad del pueblo de Israel. Cuando viene Jesús y les viene a decir cómo es que tienen que llevar ese amor de Dios, obviamente van a descubrir que todas estas autoridades han perdido el rumbo. ¿Por qué? Porque le han dedicado más tiempo a qué va a pensar la gente de mí, cómo voy a quedar bien ante la gente, en vez de estar en ese diálogo con Dios y ser ese puente entre Dios y el pueblo. Pero esto también le corresponde no solamente a los sacerdotes, sino a todos los bautizados. Cuando nosotros fuimos bautizados, fuimos ungidos, sacerdotes, profetas y reyes.
Y así como decía ayer el Evangelio, yo he sido enviado a anunciar el reino de Dios. Cada uno de nosotros estamos enviados a anunciar el reino de Dios, a denunciar todo aquello que no está bien, que no es parte del reino de Dios. Estamos obligados a llevar la palabra de Dios, la buena nueva. No tenemos que ir tan lejos para llevar esta palabra. No. A veces decimos tenemos que ser misioneros y la palabra misión se nos viene a la mente rápidamente África, los países pobres, Sudamérica, Cuba. No, es más, ni siquiera tenemos que salir de la ciudad. ¿A dónde es que tengo que ser misionero? En mi casa, en mi familia. Ahí es donde yo tengo que llevar esa palabra de Dios, pero también yo tengo que ser ese puente entre Dios y mi familia. Yo tengo que ser ese puente de oración y de bendición. ¿Qué es lo que le estoy dando a los demás? ¿Bendición o maldición? Vemos en la primera lectura que escuchamos que el pueblo de Israel, bajo el mando de David, se va fortaleciendo. Y aunque tiene sus situaciones difíciles, tiene sus situaciones adversas, vamos a ver cómo poco a poco el pueblo de Israel se va a ir fortaleciendo y va a entrar en un periodo de paz. ¿Por qué? Porque David va a serle fiel a Dios. No digo que no tiene sus defectos, no digo que no tiene sus pecados. David era un hombre muy pecador. Tenía sus defectos muy grandes. Por ahí decimos, metió la pata y hasta el fondo. Y va a pagar las consecuencias también. Pero ¿por qué David fue el rey más grande que ha tenido el pueblo de Israel? Nunca volvió a tener un rey tan grande como David. Ni Salomón, con toda la sabiduría que tuvo, llegó a opacar el reinado de su papá. Porque David siempre le fue fiel a Dios. A pesar de sus pecados, a pesar de sus caídas, supo levantarse y supo escuchar a Dios. Supo pedir perdón a Dios. Supo reconocer su pecado. Muchas veces vemos que los pecados que yo cometo tienen consecuencias no solamente para mí, sino para los que me rodean también. El rey David, cuando llegó a cometer sus pecados, también el pueblo pagó. Una hambruna, una peste. Y fue cuando David se tiró al suelo y le dijo: Señor, yo soy el que ha pecado. El pueblo no tiene la culpa, castígame a mí. Pero tenemos que entender, los pecados de la autoridad son los pecados de todos los que están bajo esa autoridad también. ¿A quién tengo yo debajo de mí? Porque esos pecados que yo cometo también van a lastimar a los que están debajo de mí. Mis equivocaciones, mis errores van a afectar a todos los que dependen de mí, en el trabajo, en la familia, en el vecindario, etcétera. En cualquier situación van a estar bajo los pecados que yo cometa, van a afectar a los que están bajo mi autoridad. Por eso tenemos que estar en ese diálogo con Dios. Por eso tenemos que preguntarle al Señor: Señor, ¿qué es lo que quieres de mí? ¿Cuál es el camino que tú me estás indicando? ¿Qué es lo que quieres que yo haga? Porque si yo empiezo a repartir las culpas, como lo hizo Saúl, ¿se acuerdan? ¿Por qué no cumpliste lo que Dios te pidió? No, yo sí lo cumplí.
El pueblo fue el que trajo a los mejores animales y los mejores tesoros para ofrecérselo a Dios. No, Saúl, tú eres el rey. Y lo que hace el pueblo, tú eres el responsable. Volvemos a ver la situación. Adán, ¿dónde estás? Acá estoy, Señor, estoy escondido. ¿Por qué estás escondido? Es que estoy desnudo. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Acaso comiste del fruto prohibido? La mujer que tú me diste. A ver, Eva, la serpiente. Y nadie asume su culpa. Otra cosa hubiera sido que Adán hubiera dicho, Señor, discúlpame, me quedé dormido y esta situación se me salió de las manos. Hubiera sido otra situación. Volvemos nuevamente a la primera lectura. Saúl no asume su responsabilidad y por eso le es quitada la mano de Dios, por eso le es quitado el favor de Dios y es entregado a David. David, a pesar de sus pecados, se metió con la mujer del hitita, Urías, cuando quiso que su mujer se acostara con él para justificar el embarazo. El otro fue fiel a sus compañeros en la guerra y a David no le quedó más que, pues vamos a liquidarlo. Lo mandó a la guerra, déjenlo hasta adelante y déjenlo solo para que lo maten. Cometió homicidio. Pero cuando el sacerdote va y le dice a David, David, un hombre tenía muchas ovejitas y otro hombre solamente tenía uno. Y la que tenía muchas ovejitas fue y le quitó su ovejita al que tenía uno y la sacrificó. ¿Y qué dijo David? El reo de muerte, porque no tenía por qué haberle quitado su ovejita si tenía muchas. David, ese hombre eres tú. Se rasga las vestiduras, perdóname, Señor. El Señor te perdona, pero el niño te va a ser quitado. Cuando se le sube la soberbia a David, voy a hacer un censo para ver cuántos hombres tengo bajo mi autoridad. Y le dice Dios, espérate, no es tu autoridad, no son tus hombres, no es tu pueblo, es mi pueblo. Señor, perdóname. Reconozco que es tu pueblo. Yo he sido puesto aquí por ti. Vuelve a pedir perdón. Y hay ese castigo de la hambruna, la peste. Y va David a pedir perdón a Dios. Su corazón, a pesar de sus pecados, como muchos de nosotros, su corazón era de Dios. Hermanos, ¿a quién le pertenece tu corazón? ¿A Dios o al mundo? Yo creo que en la manera como vamos respondiendo a las consecuencias de nuestras decisiones es donde nos podemos dar cuenta a quién pertenece mi corazón. ¿Me justifico? ¿Busco culpables antes de reconocer mi falta? En una ocasión me fui a confesar y le decía al Padre mis pecados. Padre, me arrepiento de esto. Vamos a poner un ejemplo. Padre, me arrepiento del pecado de la gula. Pero es que yo ya estaba satisfecho y es que pues sacaron el pozole y me insistieron tanto, Padre, que no pude negarme, porque si no, usted sabe que se enojan las viejitas cuando hacen la comida y el Padre no la prueba, y pues me vi obligado a comer, Padre, un plato de pozole. Y me empecé a reír y el Padre más se me quedó viendo. Yo, perdón, Padre, ya me estoy justificando. No, Padre, mi pecado es la gula. ¿Por qué? Porque si yo me empiezo a justificar, a lo mejor muchas personas lo hacen,
entonces no estoy aceptando mi culpabilidad. Entonces Dios no me va a perdonar ese pecado, porque no lo estoy aceptando como mío. Porque al justificarme, reconozco que fui víctima de las situaciones, de las circunstancias o de los demás para que yo cometiera ese pecado, pero no es mi pecado. Ay, padre, fíjese que le agarré dinero a mi marido, pero es que no me da y yo necesitaba para el gasto y necesitaba comprar, pero pues es que por ahí dicen que lo que es del uno es del otro ya me justifiqué, no me estoy arrepintiendo, por lo tanto no hay perdón para ese pecado. Ay, padre, perdóneme, es que soy bien criticón, pero pues es que la gente ayuda mucho, hace cosas que no, padre, híjole. Ya no estoy reconociendo. Al justificarme, me estoy liberando de la culpabilidad. Lo mismo que hizo Saúl. Por lo tanto, no hay absolución. Aunque el Padrecito me diga, yo te perdono de tus pecados, muy en el fondo sabemos que yo no me arrepentí. Y si no hay verdadero arrepentimiento, entonces habrá el perdón de Dios. Ah, caray, suena fuerte, pero es la realidad. ¿Cuántas veces me justifico? ¿Cuántas veces culpo a las circunstancias? Ya no digamos a las personas, a las circunstancias. Hay veces que le echamos la culpa hasta al gato o al perro. ¿Dónde está mi corazón? ¿Con Dios o con el mundo? Dice aquí el Evangelio, cualquier pecado le será perdonado al hombre, cualquier blasfemia le será perdonada al hombre. Hoy que tanto criticamos a los que blasfeman, cualquier blasfema será perdonada al hombre. Pero ay de aquel que cometa un pecado en contra del Espíritu, porque será reo de muerte. Oiga, Padre, ¿y cuáles son los pecados contra el Espíritu? Ay, es que yo no tengo perdón de Dios, yo creo que Dios no me va a perdonar porque yo no tengo perdón. ¿Sabes qué? Ya te condenaste. Porque le estás quitando el poder a Dios. Ese es un pecado contra el Espíritu. Si yo no creo en el poder de Dios que me puede perdonar hasta el más grande y asqueroso de mis pecados, no tengo perdón de Dios porque yo le estoy quitando el poder. Ese es un pecado contra el Espíritu. El no reconocer lo que Dios ha dado. Por eso, por ahí hay un dicho que dice también, el que se mete con cura no dura. Meterte con los consagrados es meterte contra el Espíritu. Máximo y contra el Papa. Los obispos, que son autoridad, podrán caerme bien, podrán caerme mal, pero ahí los puso Dios. A lo mejor no comulgo al 100%, pero Dios lo puso al frente y tengo que obedecer. Ay, es que se equivocó. Pues vamos a pedir por él. Por ahí, ay, dijo una persona, es que el obispo me regañó porque no le supe decir cómo, no supe cómo decirle, ¿verdad? Le dije señor y me dijo, es señor obispo, y ay, me sentí mal y reza por él. Tengo que pedir por él, es la autoridad. Podré estar de acuerdo, podré no estar de acuerdo, pero es la autoridad que Dios me ha dado, es el Espíritu. Ay, no, pues yo no lo reconozco. Pues entonces estás contra el Espíritu. Hermanos, tenemos que pedir a Dios para que nos dé verdaderamente ese discernimiento y poder caminar
por los caminos de Dios. Tengo que tener un corazón humilde. Tengo que tener un corazón hacia Dios. Va a haber muchas cosas que me van a gustar, va a haber muchas cosas que no me van a gustar. Pero si yo quiero estar con Dios, tengo que ser obediente. Tengo que entregarme a Él. Y muchas veces, como lo hizo David, Señor, ten misericordia de mí, porque soy un pecador. Por ahí, ese Salmo 50 está muy bonito. Se reza todos los viernes en la liturgia de las horas. Misericordia, Señor, misericordia, he pecado contra ti. Un corazón contrito y humillado tú no lo desprecias, Señor. Pero se necesita realmente el que nosotros busquemos a Dios y aceptemos nuestras faltas, aceptemos nuestros errores y busquemos el retorno al buen camino. De lo contrario, yo solito me estoy perdiendo. De lo contrario, voy a ser como un fariseo, que no voy a aceptar el amor de Dios, porque me voy más por otras situaciones. Hermanos, pongámonos en manos de Dios, pidámosle a nuestra Madre Santísima que nos ayude a decir esas palabras. Cada uno de nosotros, he aquí el esclavo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.